Antes de entrar a ver propiamente la aplicación Photoshop, vamos a intentar aclarar algunos conceptos que posteriormente nos servirán para entender mejor cómo funciona la aplicación. En este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que la unidad básica o la unidad mínima de información de una fotografía en nuestro ordenador es lo que se denomina píxel. Los píxeles, como podemos ver en esta ampliación de la imagen inicial, son unos pequeños cuadrados o unos pequeños puntos que tienen un color determinado, que puestos uno al lado del otro acaban dando una sensación de fotografía y de tonalidad continua. Partiendo de los píxeles, el retoque fotográfico va a consistir en variar o modificar el color de esos píxeles. Para trabajar con imágenes tenemos que tener clara cuál es su dimensión y cuál es su resolución. En este caso, aquí tenemos un primer ejemplo en el que estamos hablando de la dimensión de una imagen. La dimensión no es otra cosa que el número de píxeles horizontales por número de píxeles verticales. Estamos viendo que en el mismo espacio físico estamos colocando imágenes que tienen diferente cantidad de puntos. Es decir, esas pequeñas cuadrículas que podríamos comparar con ladrillos. En un caso los ladrillos son más grandes o son más pequeños para cubrir la misma superficie. En el primero estamos viendo 14 por 14, vamos a duplicar a 28 por 28 y así sucesivamente hasta que a partir de 125 por 125, en este tamaño empieza a verse regular nuestra imagen. Y ya a 200 por 200 sí que estamos viendo perfectamente la imagen. También tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con un monitor. Si imprimimos, esta visualización sería diferente. Veamos estas mismas imágenes con otro parámetro diferente. Si yo veo estas imágenes como resolución, es decir, cantidad de número de puntos por pulgada que hay en mi imagen. Yo tengo aquí que esta imagen tiene 5 puntos por pulgada. Los puntos por pulgada no son otra cosa que la medida real de resolución final de nuestras fotografías. Nos está indicando cuántas unidades de píxel entran por unidad de espacio. Se ha estandarizado el término de puntos por pulgada, es decir, la cantidad de píxeles que entran en una pulgada. En este primer caso estarían entrando 5 puntos por pulgada, con lo cual la resolución es ínfima y no llegamos a ver ni a tener claro qué hay en el objeto. En los 10 puntos ocurre lo mismo. Y a partir de ahí empieza a mejorar o a intuirse lo que hay en nuestra imagen, pero si estamos trabajando en un monitor como podemos ver aquí, a 72 puntos por pulgada ya vemos con nitidez y con claridad nuestra fotografía. En este caso de hablar de resoluciones, como hemos visto en un mismo tamaño, teníamos diferentes imágenes. Lo que tenemos ahora es la misma imagen con la misma cantidad de puntos, tanto horizontales como verticales, pero visualizada en tamaños diferentes. De este modo, como estamos viendo, si yo una imagen de este tamaño la tengo a 600 puntos por pulgada, la estoy viendo con perfecta claridad. Pero recordemos que tiene 600 puntos por pulgada. Si yo esta imagen la pongo a 450 puntos por pulgada, sigo viendo la claridad de la imagen, pero me ocupa mayor cantidad de espacio. Lo mismo ocurre cuando yo amplío y la posiciono a 300 puntos por pulgada. En este caso se ve completamente nítida y es mucho mayor que la anterior. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que este dato de 300 puntos por pulgada es el que nos serviría para imprimir a través de los sistemas de impresión tradicionales nuestras fotografías. Vamos a continuar y veamos qué ocurre si la pongo a 200 puntos por pulgada. Sigue viéndose nítida, sigue viéndose sin problema, lo mismo que a 150. Si yo continúo un poco más, veremos cómo a 100 puntos también tiene nitidez, tiene definición y tiene calidad, y a 72 puntos también ocurre lo mismo. Lo que pasa es que ocuparía muchísimo más espacio. Tenemos que recordar que el número de puntos por pulgada horizontal y vertical final de mi imagen en esta imagen y en esta es el mismo. Lo único que cambia es la cantidad de puntos por pulgada que yo represento, con lo cual, al tener menor cantidad de puntos por pulgada, amplía el tamaño de la imagen mucho más.
Otro dato que tenemos que memorizar o que tenemos que recordar es que 72 puntos por pulgada es la resolución óptima para ver en dispositivos móviles y en las pantallas de nuestro monitor. Voy a continuar y aquí quiero mostraros este pequeño gráfico en el cual se está hablando por un lado de la resolución, ahora veremos cómo, y por el otro lado del tamaño. Siempre que nosotros adquirimos una cámara de fotografiar, nos está dando una resolución en megapíxeles. Estos números que vemos en vertical, desde el 2 hasta el 44, serían los megapíxeles de la cámara que nosotros pudiéramos adquirir. Y por otro lado, el recuadro que lo contiene sería el tamaño máximo, tanto en centímetros, en las barras superiores, como en pulgadas, en la barra inferior. Como digo, sería el espacio máximo de impresión con calidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una cámara que me está fotografiando 8 megapíxeles, voy aproximadamente a poder imprimir en una superficie de 21,5 de altura por 28 de anchura. Así sucesivamente, si mi cámara tuviera más calidad, es decir, fuera capaz de grabar más megapíxeles, podría hacer ampliaciones mucho más grandes a la máxima calidad. Tenemos que tener en cuenta que esto no quiere decir que a lo mejor una imagen a 8 megapíxeles puede imprimirse al tamaño de una de 16. Simplemente quiere decir que habría que manipularla y tendríamos que tener cuidado para poder sacar la máxima calidad, es decir, la menor pérdida posible a la hora de ampliar esa fotografía. Recordando que los pilares fundamentales de nuestra imagen son el número de píxeles horizontales y verticales y en un paso secundario la cantidad de píxeles que voy a poner en una unidad de medida, estos son los dos parámetros que marcan lo que podríamos definir la calidad de los archivos digitales de fotografía.